En unas nuevas declaraciones que han vuelto a dar la vuelta al mundo en las últimas horas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hacía una nueva referencia a un versículo bíblico, en medio de este conflicto que está dejando una profunda marca en la región. En sus declaraciones, el primer ministro ha hecho una vez más una referencia directa a las Escrituras. Estas han sido sus palabras. You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember, and we are fighting. Our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel are joining this chain of Jewish heroes, a chain that has started 3,000 years ago from Joshua ben Nun until the heroes of 1948, the Six-Day War, the 73 October War, and all other wars in this country. Our hero troops, they have one supreme main goal: to completely defeat the murderous enemy and to guarantee our existence in this country. We've always said, never again. Never again is now. Esta poderosa declaración es un llamado a la memoria colectiva de su nación, instándolos a recordar la maldad y la lucha contra el mal que representa Amalek. Amalek, un antiguo pueblo mencionado en el libro de Éxodo, tiene un significado trascendental en la historia bíblica. En Éxodo 17:16, Dios ordena a Moisés: escribe esto como un memorial en un libro y recuérdaselo a Josué. Yo borraré completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. En la Biblia, Amalek simboliza la maldad y la oposición a Dios. Esto fue un momento crucial en la historia de Israel, donde el pueblo tuvo que enfrentarse al mal encarnado en Amalek. Es importante mencionar que aunque el primer ministro solo menciona esta frase, algunos otros versículos de la Biblia, como 1 Samuel 15:3, han sido relacionados con ella. Este otro pasaje dice: «Ve, ataca a los amalecitas, destruye todo lo que tienen y no les tengas piedad. Mata a hombres, mujeres, niños, lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos». Sin embargo, es crucial recordar que Netanyahu solo menciona la frase sin entrar en detalles. Estas palabras, sacadas de contexto, pueden ser malinterpretadas, y es importante abordar esta cuestión con delicadeza, sabiduría y discernimiento. Por otro lado, en otra comparecencia a la nación, Netanyahu también afirmaba lo siguiente: I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight, because Israel's fight is your fight. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. That's why Israel's victory will be your victory. But make no mistake, regardless of who stands with Israel, Israel will fight until this battle is won, and Israel will prevail. May God bless Israel, and may God bless all those who stand with Israel. Con estas palabras, Netanyahu hace referencia al pasaje bíblico de Eclesiastés 3:8, que nos enseña que hay momentos para amar y momentos para aborrecer, momentos para la guerra y momentos para la paz. Con estas palabras, el primer ministro parece que haga una invitación a su pueblo a reflexionar sobre la necesidad de entrar en guerra en momentos como este, basándose en las Escrituras una vez más. Al recordar primero lo que Amalek representó, Netanyahu evoca a la memoria histórica del pueblo de Israel y recuerda la importancia de no olvidar las lecciones del pasado. Y por otro lado, su referencia a Eclesiastés 3:8
insta a comprender la inevitabilidad de la guerra en la historia humana y cómo la Biblia nos brinda sabiduría para enfrentar estos momentos tan difíciles. También hay que destacar la mención que había hecho anteriormente de Isaías 60:18, un versículo que nos hablaba de un futuro en el que reinará la paz en la Tierra Santa. Haremos realidad la profecía de Isaías, ha dicho, haciendo referencia al versículo de Isaías 60:18. Esto es lo que dice este pasaje de las Escrituras. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. En esta comparecencia a la nación, Netanyahu también ha dicho: nosotros somos el pueblo de la luz y ellos de las tinieblas, refiriéndose a Hamás. Estas han sido sus palabras. Nosotros somos el pueblo de la luz, ellos son el pueblo de las tinieblas, y la luz triunfará sobre las tinieblas. Y unidos con fuerzas conjuntas y una profunda creencia en nuestra justicia, una profunda creencia en la eternidad del pueblo judío, haremos realidad la profecía de Isaías. Ya no habrá robos en tus fronteras y tus puertas serán de gloria. Juntos lucharemos, juntos venceremos. A pesar de la actual violencia y el sufrimiento, el primer ministro Netanyahu recuerda la esperanza que la Biblia ofrece, una promesa de paz y restauración en el tiempo de Dios. Con estas referencias bíblicas y reflexiones profundas, el discurso de Netanyahu no solo está desafiando a su pueblo a recordar la historia de Israel y tomar acción urgente, sino que también muestra la importancia del mensaje de paz y esperanza que la Biblia transmite al mismo tiempo. La relación entre los descendientes de Isaac e Ismael, es decir, judíos y árabes, ha sido una fuente de fascinación, especulación y, lamentablemente, conflicto. Esta tensión, que algunos rastrean hasta los tiempos bíblicos, ha definido en gran medida las interacciones geopolíticas en el Medio Oriente. El Corán, al igual que la Biblia, es un espejo de estas relaciones complejas. Mientras algunas escrituras piden la fraternidad entre judíos y musulmanes, otras instruyen la defensa contra aquellos que se oponen al Islam. La divergencia en las narrativas sobre quién fue el verdadero hijo de la promesa ha añadido una capa más al misterio y al debate. A diferencia de la tradición judeo-cristiana, donde Isaac es considerado el hijo de la promesa, en el Islam es Ismael quien tiene este papel destacado. Esta distinción se destaca en el relato del sacrificio. Mientras que la Biblia relata que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, el Corán sostiene que fue Ismael quien estuvo casi en el altar del sacrificio. Los descendientes de Ismael, conocidos en la tradición bíblica como los ismaelitas, se establecieron en regiones que abarcan desde Egipto hasta el Golfo Pérsico. Estas caravanas ismaelitas, con el tiempo, se asociaron con los nómadas del desierto y su nombre se convirtió en sinónimo de pueblos desérticos. En el entramado histórico, las narrativas sobre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, así como los descendientes de Abraham a través de su otra esposa, Cetura, a menudo se entrelazan. Historiadores sugieren que pudo haber habido matrimonios mixtos entre estas líneas, fusionando sangre, costumbres y tradiciones. Esta interacción y mezcla puede haber dado lugar al uso indistinto de las designaciones ismaelitas y madianitas en textos antiguos. La influencia de los descendientes de Ismael se manifiesta aún más en la actualidad en el mundo árabe. Muchos países del Oriente Medio y el norte de África consideran a Ismael como su patriarca común. Estas naciones, ricas en cultura y tradición, ven su historia entrelazada con las narrativas bíblicas y coránicas de Ismael. Al rastrear la vida de Ismael, desde su nacimiento hasta su legado moderno, se destaca la profundidad de su influencia,
las religiones, las tradiciones y las naciones todavía sienten su impacto, recordando las promesas hechas y las relaciones formadas. El eco del pasado de Ismael e Isaac resuena en las tensiones actuales del Medio Oriente, pero hay que ser claro, la hostilidad moderna entre árabes y judíos no se puede simplificar a una rivalidad ancestral. Las raíces de la actual discordia tienen su origen en hechos históricos más recientes. En 1948, las Naciones Unidas establecieron el Estado de Israel, dando a los judíos un hogar en una tierra habitada en gran parte por árabes, en particular los palestinos. Esta decisión provocó tensiones que desembocaron en conflictos armados. En menos de 24 horas después de la creación del Estado de Israel, las naciones árabes vecinas se unieron en un intento de retomar esa tierra. Aunque no tuvieron éxito, esta guerra dejó heridas profundas y un legado de desconfianza que perdura hasta el día de hoy. El Corán y la Biblia, a pesar de sus diferencias, tienen en común la reverencia hacia Abraham. Sin embargo, hay aspectos de la tradición que divergen. Mientras que para judíos y cristianos Isaac es el hijo de la promesa, para los musulmanes ese legado pertenece a Ismael. Esta discrepancia, aunque pueda parecer menor, ha influido en las interpretaciones religiosas y ha contribuido al conflicto en cuanto a quién tiene el derecho divino sobre ciertos territorios, en particular la Tierra Santa. Jerusalén es el epicentro de este conflicto religioso y territorial. Para los judíos es el lugar del antiguo templo de Salomón, mientras que para los musulmanes es donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Esta ciudad, sagrada para ambas religiones, ha sido una fuente constante de tensiones. La mezquita Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para el Islam, se encuentra en lo que los judíos llaman el Monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo. Cualquier intento por parte de una religión de afirmar el dominio exclusivo sobre este lugar sagrado tiene el potencial de desencadenar graves conflictos. Si miramos el mapa, el pequeño Israel se encuentra rodeado completamente por naciones árabes más grandes como Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak y Egipto. La relación ha sido tensa, complicada aún más por las creencias religiosas. El Islam, con su profundo sentido de hermandad entre los musulmanes, a menudo ha reforzado esta hostilidad hacia Israel. Pero es esencial no generalizar. No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. Además, no todos tienen sentimientos negativos hacia los judíos o Israel. Hay innumerables historias de amistad, de colaboración y de coexistencia pacífica entre individuos de estas comunidades. Aunque las narrativas de conflicto a menudo dominan los titulares, hay muchas más historias no contadas de unidad y cooperación. Ismael, conocido en las Escrituras por su valentía, fue profetizado en el Génesis 16:12 como un hombre salvaje, cuyos descendientes, identificados como las naciones árabes, mantendrían un estado de beligerancia con sus vecinos a través de los milenios. Los conflictos con el linaje de Isaac están presentes en las profecías bíblicas concernientes a los últimos tiempos, como una perpetuación de la tensión existente desde tiempos ancestrales. Las Escrituras destacan el papel de los descendientes de Ismael en los eventos de los últimos días. A pesar del anuncio profético de conflictos, es necesario recordar que son parte del plan redentor de todas las naciones por parte de Dios, para quien su soberanía y amor son constantes en medio de todas las circunstancias. Desde hace más de 4000 años, el legado de Ismael, esencial en las tres creencias abrahámicas,
pervive incluso hasta nuestros días. Por nuestra parte, como creyentes, solo podemos hacer como dice el Salmo 122:6, «Pedid por la paz de Jerusalén». Las naciones descendientes de Ismael siguen reclamando esta tierra contra Israel hasta el día de hoy. Unámonos en oración y recordemos que la verdadera paz proviene de Dios, que muchos puedan encontrarlo a Él en medio de esta difícil situación. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!